instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae hasta usted el programa Hablando de Vida. A partir de este momento empieza Hablando de Vida. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Olá, mis amigos e mis amigas, que tal? Muy buenos días. Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día. Lenelo, leilo. Lenelo, leilo. Lenelo, leilo. Lenelo, leilo. Graças a Deus, um dia mais, uma manhã mais, damos início ao programa Hablando de Vida, o programa da Igreja Universal del Reino de Deus, aqui em la isla de Bonaire. E nós temos acá o compromisso de mostrarles que Deus está vivo e que através da fé você pode sair desta situação que você está vivendo. Damos início a esse programa nesta manhã de martes para que você se dê conta de que esta situação que você está vivendo, Deus pode sacar-lhe adelante. E eu vou pedir, como de costume, para que você deixe preparado aí, cerca de seu rádio, vaso com água. Já tenho acá meu vaso com água preparado para a oração. Você também pode preparar seu vaso com água e também deixarei listo as linhas telefônicas para que você que nos está escutando por rádio Alfa 93.1 FM, você pueda comunicar-se com nós. As linhas telefônicas 7179180 e o WhatsApp que está listo para que você pueda enviar-nos sua mensagem, incluindo para que podamos incluir seu nome, o nome de seu familiar ou de alguém que você quer incluir para a oração, 7823314. E a vocês que nos estão vendo por el Facebook, muito buenos dias. Espero que esta programação de hoje pueda chegar aí aonde você se encontra, porque vida há nesta programação de fé da Igreja Universal. Vamos a nuestra primera pauta, y ya regresamos hablando de vida, hablando de fe. A pesar de las heridas, a pesar de las decepciones, yo te llamé, a pesar del pasado, a pesar de las desilusiones, yo te llamé. Yo te llamé. Déjate usar para curar, déjate usar para salvar. Y mientras yo te uso, yo cuido de todo lo que te hace llorar. Déjate usar para curar, déjate usar para salvar. Mientras yo te uso, yo cuido de todo lo que te hace llorar. A pesar de las heridas, a pesar de las decepciones, yo te llamé, yo te llamé. A pesar del pasado, a pesar
desilusiones, yo te llamé, yo te llamé. Déjate usar para curar, déjate usar para salvar. Y mientras yo te uso, yo cuido de todo lo que te hace llorar. Déjate usar para curar, déjate usar para salvar. Y mientras yo te uso, yo cuido de todo lo que te hace llorar. Yo no te dé espíritu de temor, así de osadía, donde yo te mande tú irás, y donde te coloque tú brillarás, pues yo te llenaré, yo te llenaré, yo te llenaré. Déjate usar para curar, déjate usar para salvar. Y mientras yo te uso, yo cuido de todo lo que te hace llorar. Déjate usar para curar, déjate usar. Y mientras yo te uso, yo cuido de todo lo que te hace llorar. Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. Usted puede encontrar orientación para su crecimiento espiritual visitando el blog del Obispo Macedo, www.obispomacedo.com. Usted puede llamarnos para incluir su nombre o el de un ser querido en nuestro libro de oración al 717-9180 o vía WhatsApp al 782-3314. Las Sagradas Escrituras afirman en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 10, diciendo: Traedme todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por eso, escucha lo que sucede en la vida de una persona cuando ella decide ser fiel a Dios en sus diezmos. Mi nombre es Felicia Medina. Antes de llegar a la iglesia, mi vida estaba destruida. Yo empecé con una depresión que yo no entendía por qué. Mi esposo empezó a mirarme deprimida, que yo solo me la pasaba dormida, no tenía ganas de hacer nada. Entonces él empezó a sentir esa tristeza de verme como estaba. Entonces él empezó a tomar el fin de semana, después empezó a tomar durante la semana. Cuando él ya no tuvo control de ese vicio, él empezó a tomar todos los días.
Y cuando él empezó a tomar todos los días, lo despidieron de su trabajo. Él era el único que trabajaba en aquel tiempo, entonces era el que llevaba el dinero a la casa. Su vicio se hizo tanto que él prefirió irse de la casa y yo me quedé ahí con mis 2 hijas en aquel tiempo y yo ya no podía más pagar la casa, nada. Entonces yo decidí salirme de la casa y comencé a vivir en el carro con mis 2 hijas en aquel tiempo. Era un sufrimiento vivir en el carro. Mis hijas se limitaban de muchas cosas. No teníamos para comer, no teníamos nada. Nosotros íbamos con familiares a ver si nos daban una oportunidad de dormir, bañar en sus casas, pero eso era por un tiempo. Ellos no podían ayudarnos por mucho tiempo, entonces nosotros quedábamos la mayoría de tiempo en el carro. Yo me recibí de la universidad. Yo tengo mi título de psicología infantil, pero aunque yo tenía ese título, yo no podía conseguir un trabajo por la depresión, porque yo estaba adicta a esas pastillas. Nadie me iba a dar un trabajo en ese estado. Entonces, yo no tenía ninguna puerta abierta para seguir adelante. Así llegué a la iglesia. Y aquí yo aprendí sobre el diezmo. Escuché hablar del diezmo y yo dije, yo quiero hacer eso. Salió de mi corazón y al momento que yo empecé a diezmar, aunque era poquito, las puertas fueron abiertas. Yo me liberé de la depresión, entonces ahí yo ya pude conseguir mi primer trabajo. Yo comencé a trabajar. Pude rentar un local para vivir yo y mis hijas. Al mes después de practicar todo esto por la fe, mi esposo llegó a la iglesia con nosotros. Él comenzó el proceso de liberación. Él fue liberado y ahí comenzó nuestra vida a cambiar. A través de la obediencia en Dios, en escuchar la palabra de Dios, nosotros hemos conseguido comprar nuestra casa. Ahora tenemos 2 casas, rentamos una y vivimos en otra. Ahora Dios ha abierto puertas para tener nuestro negocio propio. Somos dueños de un laboratorio dental, trabajamos con varios dentistas. Trabajamos y estamos ahí prosperando, estamos unidos, trabajamos juntos. Ya no hay más depresión, no más vicio, pleitos, no hay nada. Mi vida fue totalmente cambiada. Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra, el otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda, porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios, porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia.
Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su Hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. Continuamos presentando Hablando de Vida. Graças a Deus, por esta razão, el domingo, algo glorioso sucederá em nossa igreja. Estaremos em la fiesta de las primícias. Usted pode escuchar como é importante, e usted que está assistindo-nos por Facebook, usted pode ver que as imagens que apareciam mientras se contava a importância de las primícias. Por isso que o livro de Provérbios, no livro de Provérbios, el capítulo 3 de Provérbios, versículo 9, diz: honra ao Senhor com tus bienes e com las primícias de todos tus frutos, e serão llenos tus graneros com abundância, e tus lagares rebosarão de mosto. Deus, ele hace um pacto com o pueblo, com su pueblo, el pueblo que invoca su nombre, el pueblo que le busca, el pueblo que le obedece. Quando Deus veia uma pessoa disposta a reconhecer que de todo lo que ella tenía, ella reconocía que Dios era el dueño de todo, esta persona separaba las primicias y los ojos de Dios estaban puestos sobre estas personas. ¿Cuál era la parte de Dios? Sobreabundar la vida financeira desta pessoa e não permitindo-lhe que lhe falte absolutamente nada. Este domingo, 2 de setembro, em nossa Igreja Universal, aqui na Isla de Bonaire e em todas as igrejas universal ao redor do mundo, o povo de Deus fielmente traerá al altar de Deus las primicias. E usted sabe lo que passou na festa de las primicias. Además del pueblo com gozo e alegria presentar en el altar las primicias, também era el dia de Pentecostés. El próprio Espírito Santo eligió el dia de las primicias para llenar a su pueblo com a presença de Ele. Meu amigo e minha amiga, este domingo algo glorioso sucederá em nossa igreja aqui na isla de Bonaire. Pero eu quisiera que usted escuchara lo que estará sucedendo nessa festa de las primicias de este 2 de setembro aqui nesta igreja universal em Bonaire e também ao redor do mundo, porque eu tenho algo muito importante para falar com usted de aqui a alguns minutos. Deje preparado aí o vaso com água. Você pode seguir escrevendo seu nome por el Facebook, seu nome, o nome de um familiar. Se de repente não mencionamos o nome, pero seu nome também estará incluído aqui no livro de la oração, donde sempre, todos os dias, estamos clamando por usted. E usted que nos está escuchando por Rádio Alfa 93.1 FM, usted pode chamar-nos 7179180 ou através de mensagem por WhatsApp, o nome suyo e de membro de sua família ou alguém conhecido que usted quer que oremos por ele, 7823314. Preste atenção no que sucederá este domingo em nossa igreja e eu venho acá hablando algo muito fuerte para todos ustedes.
Además, el día de las primicias tendréis santa convocación. El día en el que el pueblo de Israel presentaba los primeros frutos de su cosecha a Dios. Era un día de gran fiesta, pues el pueblo sabía que esa cosecha venía de las manos del Señor de los cielos y la tierra, de las manos del Altísimo. Ese día había una gran gratitud hacia Dios, pues no solo les había dado, sino también preservado los frutos agradables de la tierra para que el pueblo disfrutase lo mejor. Y fue en el día de las primicias, el día de Pentecostés, que se produjo el derramamiento del Espíritu Santo, cuando los que allí estaban se convirtieron en verdaderas primicias. El domingo realizaremos la fiesta de las primicias para quienes tienen al Señor Jesús como primero en su vida, primero de todo y de todos. Por eso, con toda la disposición que hay en sus almas, obedecen su palabra que dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y usted nunca se olvide de este día tan especial. Lo esperamos a las 9 de la mañana y en todas las universales. De regresso com o programa Hablando de Vida. E eu estava meditando acá no livro de Salmos. Se você tem sua Bíblia, você pode ver junto comigo Salmos, capítulo 121. Você que me está vendo aí por el Facebook, você também pode abrir sua Bíblia. E você que me escuta por Rádio Alfa 93.1, se você está trabalhando ou você está, deixa-me pôr aqui o vaso com água, se você está ocupado e está aí escutando através da rádio e não tem como ler, eu lhe vou a mostrar acá. Capítulo 121 diz: El Senhor és tu guardador. Agora, como Deus pode guardar uma vida que não escute lo que Ele dirá, lo que Ele quer dizer? Deus solamente pode guardar a uma vida quando esta pessoa está disposta a obedecer, verdade que sim? Você pode ver que há leis de trânsito que foram hechas para guardar a vida ou guardar as vidas das pessoas. Quando uma pessoa não obedece à lei de trânsito, ela pode estar ponendo sua vida em risco. Eu tenho um testemunho de uma senhora chamada a senhora Blanca, e eu estava escutando o testemunho de ela. Você que está por Facebook terá a oportunidade de ver a senhora Blanca. E ela começou com o sofrimento dentro da casa. Imagine você. A pessoa começou a viver o inferno dentro da casa. Se supone que a casa deveria ser o lugar de uno, deveria ser o lugar mais seguro para uma pessoa. Pero muitas são as pessoas que o inferno empieza adentro de la casa. A senhora Blanca, que você vai escutar no testemunho, começou a ser abusada por um irmão. Ela falava com sua madre não lhe creia. Ela, para sair do inferno de la casa, se casou com a primeira pessoa que apareceu. E se deu conta que a primeira pessoa que ela encontrou fora da casa era drogadito. E como que se não bastara sofrimento, ela tentou resolver um problema sentimental buscando outra pareja. E essa outra pareja era casada. Imagine-se como uma pessoa camina de um abismo para outro abismo, sai de um buraco, de um hueco e se mete em outro hueco. Pode ser a vida que você tem agora. Você que me está escutando. Você já está no terceiro, no quarto matrimônio, porque você pensa que saindo de uma relação, entrando em outra relação, você vai dar a sorte de encontrar a felicidade. Lhe ha ido pior. A Bíblia diz no Salmo 121:
alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, el salmista pregunta, yo voy a levantar mi cara, pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Ele estava desesperado. Ele queria saber de onde vendrá a ajuda. E tantas são as pessoas que escutam o programa aqui na rádio, vê por el Facebook, depois busca um bruxo, depois busca outra pessoa, depois prende a televisão para escutar o ocultista, ele que vai dizer qual é o número de suerte de hoje, qual é o color que te vai trazer suerte hoje. O desespero hace as pessoas fazer coisas sem pensar. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él mismo hace la pregunta y él mismo responde, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. La pregunta que yo le hago ahora, en esa mañana. ¿Usted cree que un Dios que creó el cielo y la tierra, yo no sé si usted puede en esa mañana poner su rostro en la ventana y mirar el cielo, mira el tamaño del cielo, mira este sol, mira estas nuvens? ¿Será que usted no cree que un Dios que creó el cielo y la tierra, Ele não pode criar uma vida nova para usted? Ele não pode criar um matrimônio novo? Ele não pode dar-te uma vida diferente? Pero, será que usted está buscando en el camino cierto? El salmista dice, mi socorro viene de Dios, que hizo el cielo y la tierra. Versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no duerme. Deus não dorme. Talvez você está dormindo, porque já era para você tomar uma decisão de buscar Deus. Você talvez está dormindo. O próprio Satanás, o próprio diabo ha puesto em tu mente um sonho maligno. Despierta, senhora, despierta, homem. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de sua vida. Hasta quando você seguirá assim? Despierta, despierta. Porque Deus, ele não está dormindo. Deus está utilizando agora esta programação para falar com você. De onde vendrá seu socorro? Seu socorro vendrá de la cerveza, de los vicios. Seu socorro vendrá de los brujos. Seu socorro, seu auxílio, sua felicidade vendrá de las noches que você passa em festa. Seu socorro vendrá de la amiga, del amigo. Eu lhe vou assegurar ahorita com esse testemunho que seu socorro não vendrá de nenhum outro lugar a não ser do cielo, a não ser de Deus. Pero você tem que decidir-se. El que te guarda não duerme. Versículo 4: E aqui não se adormecerá, nem dormirá el que guarda a Israel. Deus todos os dias está atento para querer dar-te um livramento. E o diabo astutamente ha hecho usted dormir-se. O diabo está levando seus filhos a las drogas. Satanás está levando a seu marido a mirar a outra mulher. O diabo está levando sua vida financeira a pique, ao piso. E você que ha hecho? Aonde você está buscando ajuda? Aonde você está buscando ajuda? Vamos escutar, você que está por Rádio Alfa, vamos escutar a senhora Blanca, pero preste atenção. Pare um pouquinho do que você está fazendo e preste atenção. Você que está por el Facebook, você pode ver lá o testemunho da senhora Blanca. Vamos escutar, vamos a ver, e eu venho falando um pouco mais sobre isso. Ahora Blanca es una mujer fuerte que vive feliz con su hijo, pero en el pasado su triste infancia y 2 matrimonios fallidos la hundieron en una profunda depresión. Vino drogadicción de parte de él, infidelidad,
Ya me confiesa él que es casado. Yo no era feliz, aunque tenía todo con él, pero no sentía ese vacío aún todavía dentro de mí. Mi nombre es Blanca y esta es mi historia. Mi vida antes de llegar a la iglesia era llena de mucha opresión, mucha ansiedad, con muchos pensamientos de inseguridad, de temor. Así era mi vida. Durante muchos años, su propio hermano abusó de ella. Su madre nunca le creyó, eligiendo la ignorancia antes que enfrentarse a la terrible realidad. Sí, yo traté de conversar con mi mamá y cuando yo llegaba a hablar para ella de lo que estaba aconteciendo, ella creía que era mi imaginación, de todo lo que yo le comentaba, y ella trataba de, no sé, desviar la conversación, pero nunca llegaba ella a decir algo como voy a hablar con tu hermano, nada de eso. Entonces eso me frustraba más a mí. ¿No me estás escuchando? Es algo serio. Te estoy diciendo que mi hermano abusa de mí. Claro que te estoy escuchando. Tenía que haber sido pesadillas, cariño. Todo eso vino a crear mucha rebeldía en mí, en refugiarme en aquellas personas que daban atención para mí, que eran las amistades. Bueno, para esto me involucro con esta persona, más bien que me casé con esta persona, ¿no? El anhelo de tener una familia, de hacer todo lo diferente, ¿no? Que era mi familia. ¿Qué hago? Cásate conmigo. Vente a vivir a mi casa y empezamos esa familia que se casa. Así yo tenía en mi mente de ser una familia bien. Más desafortunadamente acontecieron muchas cosas por parte de mi pareja. Hubo infidelidad, vino drogadicción de parte de él, muchas cosas. Eso fue lo que quebró el matrimonio. Harto de tus mentiras. ¿Te crees que no sé dónde vas los viernes? ¿O que escondes drogas en el cajón donde guardas los calcetines? No puedo más. Esto se acabó. Entonces yo encuentro un trabajo de donde se venden remesas, envíos a todo tipo de país, y ahí conozco a otra persona, pero para esto yo todavía estaba herida, ¿no? No quería relacionarme con nadie, entonces dejé un espacio de tiempo. ¿Cómo te ha tratado tu marido? Bien, la verdad han sido muy amables. Me alegra escuchar. Pues mira, solo De ese espacio viene esta persona con la que me vuelvo a relacionar de nuevo. Ya pudimos estar juntos, tuve un hijo de él. Ya cuando yo me alivié, esta persona me confiesa que era casado porque iba a su país y regresaba. Entonces ya me causaba como, ¿qué pasa? Duras tanto tiempo por allá, ¿no? Entonces ya me confiesa él que es casado. Blanca creyó encontrar el respeto y el amor que buscaba en su segundo esposo. Pero esta felicidad llegó a su fin cuando descubrió que él tenía otra familia en otro país. Fue muy duro para mí, es un golpe muy fuerte porque en ese hombre yo había visto todo lo contrario que de la otra pareja que yo había tenido. Bastante, en el modo de ser responsable en la casa, en todo. Entonces no había algo que yo pudiera poner un punto malo para él. Más eso, el problema era que era casado, ¿no? Eso no es suficiente para mí. Tienes que elegir o ella o yo. Yo no era feliz, aunque tenía todo con él, pero no sentía ese vacío aún todavía dentro de mí. Yo sentía que faltaba algo todavía. Abandonada y deprimida, Blanca se sentía incapaz de dormir en la oscuridad de su habitación. El programa Pare de Sufrir, que hablaba de una iglesia.
Esto la salvó de su propia tristeza. Para mí es un hogar, porque ahí me han enseñado lo que yo no miré en mi casa. En verdad que desde lo espiritual, ¿no? La palabra de Dios, pero también te enseñan a ser una mujer de Dios. El sacrificio que te mantiene estando en la presencia de Dios. Para mí yo lo veo así. Cada vez que yo sacrifico es hasta para mí misma, para mantenerme con fuerza, para estar ahí firme. Dios me ha contestado muchas cosas. He recibido, a base de las campañas, yo recibí el Espíritu Santo. Después de yo ya tener mi casa, de tener todo lo material, yo seguí. Y así 2 o 3 campañas yo participé para recibir el Espíritu Santo y vino la contestación. No es ahí que cuando uno quiere, es cuando el Señor quiere. Ya no tenía ni a quién pedirle nada porque Dios me había proveído todo. Eso fue lo que Él me dio, esa oportunidad de venir aquí, hacer una nueva vida. Estoy feliz, donde nadie me conoce. Es otra vida para mí. Ahora Blanca es una madre atenta, con un buen trabajo y con un hijo al que ama y cuida. Gracias a la fe inteligente, ella mira hacia el futuro con una sonrisa emocionada. Haced esto en memoria de mí. En una ceremonia muy especial, los esperamos para participar juntos de la Santa Cena. Reciba a través de la fe la fuerza física y espiritual que usted necesita y que proviene de lo más alto. Santa Cena. Prepare su corazón y un vaso con agua. En algunos instantes estaremos realizando una oración en su favor. Gracias a Dios. ¿Y de dónde vino el socorro de la señora Blanca? ¿De dónde? De Dios. Pero fíjese que cuando la señora Blanca aún no había buscado Dios, ella solamente tomaba decisiones equivocadas. Usted pudo ver por el Facebook y escuchar también. ¿Será que esta no es la vida que usted ha tenido también? Usted me dice, Pastor Oliveira, parece que la vida de la señora Blanca es mi vida. Yo también estoy así. Fracassando, hasta que usted llegue en el lugar correcto, que es a los pies del Señor Jesús. Por eso que nosotros estamos con las puertas de la Iglesia Universal abiertas, no importando su credo religioso, para recibirle. No le estamos diciendo para que usted salga de su religión y venga para una otra religión, no. Estamos diciéndole para que usted tome una decisión de buscar en el Señor Jesús la salida. Por eso que este miércoles vamos a tener la Santa Cena. Y es la reunión de los hijos de Dios. Es la cura para su alma. Es el momento para que Dios fortalezca su alma, fortalezca su corazón. Amén. Nosotros nos vamos ahora a preparar para la oración. Eu quero que você prepare aí seu vaso com água. Vamos a esse momento, vamos a essa próxima pauta e já nos prepararemos para falar com Deus em seu favor. La Biblia y el celular. ¿Ya imaginó qué sucedería si tratáramos a la Biblia de la misma forma que tratamos a nuestro celular?
¿Y si llevásemos a nuestra Biblia en el bolso o la cartera? ¿Y si le diésemos una mirada varias veces al día? ¿Y si volviéramos a buscarla cuando la olvidamos en casa o en el trabajo? ¿Y si la usáramos para enviarle mensajes a nuestros amigos? ¿Y si la tratáramos como si no pudiéramos vivir sin ella? ¿Y si la diéramos como regalo a los niños? ¿Y si la usáramos cuando viajamos? ¿Y si contáramos con ella en una emergencia? Contrario al celular, la Biblia no se queda sin señal, funciona en cualquier lugar. No es necesario preocuparse con la falta de crédito, porque Jesús ya pagó la cuenta y el crédito no tiene límites. Y lo mejor de todo, no caen las llamadas y la carga de la batería dura toda la vida. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. En ella encontramos algunos teléfonos de emergencia. Cuando te sientas triste, marca Juan 14. Cuando las personas hablen de ti, marca Salmos 27. Cuando te sientas nervioso, marca Salmos 51. Cuando estés preocupado, marca el capítulo 6 de Mateo, versículo 19 y 34. Cuando estés en peligro, marca Salmos 91. Cuando parezca que Dios está lejos, marca Salmo 63. Cuando se sienta solo y con miedo, marque Salmos 23. Cuando usted se comporte de forma dura y crítica, marque 1 Corintios 13. Para saber el secreto de la felicidad, marque Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. Cuando se sienta triste y solo, marque Romanos capítulo 78, versículos del 31 al 39. Cuando quiera paz y descanso, marque Mateo capítulo 11, versículo del 25 al 30. Cuando el mundo parezca mayor que Dios, marque Salmos 90. Anótelos en su agenda, porque uno de ellos puede ser importante en cualquier momento de su vida. Compártalos con las personas que usted ama. Puede hacer que uno de estos números de emergencia salve una vida. Usted que se siente afligido, deprimido, enfermo en el lecho de un hospital, preso en una celda, desempleado. Su matrimonio y su familia se están desmoronando. Se siente desamparado, desanimado y solo. Y ahora, el momento de la oración, ministrada por el pastor de los más necesitados. Senhor, mi Deus e mi glorioso Padre, eu também lhe hago a mesma pergunta del salmista: ¿de dónde vendrá el socorro, mi Dios? El socorro para esta madre que tiene en las manos la fotografía de este hijo, de esta hija, e adentro del alma uma angústia, porque ella, mi Deus, não ha criado um hijo ou uma hija para vivir en el fondo del poço, sendo esclavo del vício. Esta esposa, mi Senhor, que se casou com a ilusão de formar uma família e de ser feliz. Mi Deus, este homem, mi Padre, que está sem trabalho e solamente deudas, cuentas que pagar, ha sido, mi Deus, el compañero de él. Esta persona, mi Dios, que tiene un familiar enfermo en el hospital. Personas, mi Dios, que recibieron la noticia que tiene cáncer, que tiene tumor. Y solamente la desesperación todos los días ha venido a atormentar esta persona.
Mi Dios, estas personas que tienen sus nombres incluidos en el libro de la oración, estas personas que tienen los nombres de los familiares y de ellas mismas en el Facebook, que necesita de ayuda, esta persona que no pudo dormir por la noche, mi Dios, el socorro viene de los cielos y a ti clamamos ahora. Te suplico, mi Dios, que vaya a visitar esta persona que ora. Se ella está doliente, se ella está enferma, arranca este mal, arranca este dolor, arranca esta preocupación, mi Dios. Haga con que el libramiento llegue a donde quiera que ella se encuentre y que haya respuesta, mi Dios. Mi Padre, todas las personas que tienen las fotografías, las prendas de ropas cerca de la radio, cerca de su computadora, sean todo bendecido y tocado, cada nombre, y principalmente esta agua. Por la fe, esta agua no es una agua cualquiera, pasa a ser el remedio de los remedios. Así como termino esta oración por fe, termina el dolor y el sufrimiento de tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amiga, amigo, usted puede beber del agua y reciba fuerzas, cura y aliento. Amén. Alfarero, mi vaso se quebró, los pedazos hoy los vine a entregar. ¿Será que puedes nuevamente moldear un vaso nuevo para glorificarte? Alfarero, mi vaso se quebró, los pedazos hoy los vine a entregar. ¿Será que puedes nuevamente moldear un vaso nuevo para glorificarte? Estoy aquí, corazón quebrantado. Vengo aquí, arrepentido y humillado. Perdóname, Señor, restaura la comunión, restituye mi alegría en tu salvación. Quiero adorarte, quiero exaltarte en tu presencia. Quiero estar, quiero vivir. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, que o Espírito Santo bendiga a todos. Chegamos ao final de nossa programação de hoje e espero que esta programação lhe haja bendecido. Seus nomes estão acá no livro de la oração. E você que nos escreveu por Facebook, também temos os nomes acá e também estarão incluídos em la oração. Hoje é martes e em nossa igreja vamos orar por la salud física e vamos fazer o tratamento com o aceite santo sobre o corpo de los enfermos. A direção de nossa igreja aqui em la isla de Bonaire, Caia Indústria Pariba, número 32. Quando você passe já na Caia Indústria, você vai ver um letreiro grande escrito Universal. Es aí, você estará bem-vindo. Amém? E ao povo que nos escuta desde Rincón, hoje o pastor Robert estará com todos vocês allí em la
Centro de Barrio El Rincón, a las 6:30 de la tarde. Y hoy es la distribución del aceite santo ahí para el pueblo de Rincón. Amén. Mañana estaremos de regreso aquí hablando de la Santa Cena de este miércoles. Usted no puede perder, porque Dios va a socorrerte y Él te levantará. Que tenga una feliz mañana. A usted que me escucha por Radio Alfa 93.1 FM, muchas gracias por su compañía en estos minutos de fe. Y a usted que está por Facebook, en una otra oportunidad regresaremos. Que Dios me los bendiga a todos. Chao, chao. Exaltarte en tu presencia, quiero estar, quiero vivir para tu honor. Alfarero, restaura mi vaso, por favor. Quiero adorarte. Haced esto en memoria de mí. En una ceremonia muy especial, los esperamos para participar juntos de la Santa Cena. Reciba a través de la fe la fuerza física y espiritual que usted necesita y que proviene de lo más alto. Santa Cena. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.